Aleluya. Una vez más estamos aquí delante de ustedes, dándole la presentación de la Biblia y las tinieblas. Este programa, ¿verdad?, se realiza aquí en el Canal 10, Canal Vida en San Antonio, un canal que ha traído gran avivamiento, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, porque sabemos de antemano que la palabra está saliendo, unos de una manera, otros de otra manera, pero la palabra de Dios es real, la palabra de Dios no cambia. Los cielos, la tierra pasarán, pero la palabra de Dios cambiará. Y ahora tenemos una cosa que queríamos explicarles a ustedes. Hay ocasiones en que nosotros miramos, bueno, yo soy una persona que observo en muchas ocasiones las maneras en cómo nos comportamos y luego yo cómo me comporto también. Entonces, en este estudio nosotros queremos traer una palabra, ¿verdad?, acerca de la oración que usted hace, la oración que las iglesias hacen, la oración que el mundo hace, y queremos saber qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros estamos orándole a Dios. Y el estudio, ¿verdad?, que había puesto yo, que era lo que Dios me había dado en este momento, el nombre era con signo de interrogación: ¿oramos por costumbre? ¿Estaremos orando en realidad o oramos por costumbre? Y la palabra de Dios nos llevaba a Éxodos 14, donde está Moisés, ¿verdad? Y ya viene el pueblo de Dios, ha sido dejado libre, Faraón lo dejó, ahora ya todo el pueblo viene caminando, ahora todo el pueblo se siente libre, ahora todo el pueblo, ¿verdad?, con sus hijos, con sus ganado, con sus riquezas, con todo lo que despojaron a los egipcios, ahora ellos ya vienen. Pero hay una cosa que cuando llegan donde está el mar, entonces ellos miran hacia atrás y miran las fuerzas de Faraón, el ejército de Faraón que venía en contra de ellos. Entonces es un momento crítico, ¿verdad?, para Moisés, así como muchas ocasiones es un momento crítico para nosotros cuando tenemos problemas. Y Moisés dice estas palabras. Vamos a ver lo que dice la palabra. Si usted, por favor, tiene su Biblia, ábrala. Si usted tiene un lápiz, un cuaderno, apunte. Mire, le voy a decir una cosa: la única manera que usted puede triunfar, la única manera que usted puede ser victorioso en Cristo Jesús es cuando usted escribe las palabras, es cuando usted memoriza las palabras, es cuando usted toma esas palabras de fe y entonces empieza a trabajar. Mientras usted no apunte esas palabras, mientras usted no abra la Biblia, mientras usted no lea nada, acuérdese, no va a poder prosperar. Lo siento. Aunque usted me diga que el Espíritu Santo le enseñará, déjeme decirle una cosa: no va a ser así. Porque la palabra dice, el Espíritu Santo te recordará las cosas que tú has leído en este libro, o las cosas que Jesucristo nos dijo, como están escritas aquí en este libro. Pero, dice, nos recordará, no nos enseñará. Solo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, usted tiene que hacer su parte, yo tengo que hacer mi parte, y entonces podemos mirar la mano de Dios de acuerdo a la palabra. Jesucristo venció al mismo Satanás por medio de la palabra cuando le dijo: escrito está, Satanás. Entonces usted y yo tenemos la autoridad y el poder para decirle también por medio de la palabra las cosas que Cristo nos ha dado. Pero vamos a ver lo que dice Moisés aquí. Dice la palabra de Dios en Éxodos 14, 15. Dice: entonces Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás orando a mí? ¿Por qué me estás diciendo, ay, temblando y llorando y esto y lo otro? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. Ahora fíjese, ve. Entonces el 16 dice: y tú, Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. La palabra de Dios es bien clara. Aquí le dice que a Moisés le dijo lo que tenía que hacer. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, úsala. Si nosotros miramos la palabra, hubo tiempos en que cuando Moisés estaba en el desierto, Dios le dio esa vara, dijo: con estas harás señales y milagros. Y aquí está. Pero tiene la vara, pero no la está usando, porque él está orando, él está clamando. Es como una costumbre: ay, Diosito mío, ¿por qué me pasa esto? Siendo que usted tiene autoridad. Aquí la palabra
es la vara. En usted y en mí es la palabra de Dios. La palabra es como espada de dos filos. Es lo que dice, la palabra de Dios es como espada de dos filos. Nos está dando la palabra a nosotros. Y aquí Moisés estaba muy metido en la oración, orando simplemente a Dios para que lo salvara. Pero no estaba haciendo lo que Dios le dijo. Aquí estaba desobedeciendo. Muchos de nosotros también Dios nos dice, ¿qué es lo que tienes? Tienes la autoridad, tienes la palabra, puedes pisar sobre serpientes y escorpiones, pero estamos orando. ¿Cómo? ¿Por costumbre? Aquí dice, yo le puse en signo de interrogación, ¿será por costumbre que usted y yo oramos muchas ocasiones? Porque ya no sabemos las oraciones, ya sabemos por quién orar, ya sabemos cómo levantar la voz, ya sabemos cuando el otro está hablando, yo la levanto más. ¿Será esa la costumbre que tenemos nosotros? ¿Cómo estaba orando Moisés aquí? Y eso es muchas ocasiones, no es una crítica, es una realidad que usted y yo debemos de saber para poder orar adecuadamente a Dios, que salga de nuestro corazón, no que salga de nuestra boca. Aquí lo estaba diciendo claramente. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Moisés desobedece? ¿Qué hubiera pasado si Moisés no le hace caso? Si dice, acciona ahora, ¿qué tienes en tu mano? Pues estira tu brazo, dirígelo y parte el mar y avancen. Pero muchos de nosotros, así nos da la palabra de Dios y dice que nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y nos dice que nosotros tenemos poder en esto y ¿sabe qué? No hacemos caso. En muchas ocasiones preferimos ir a consejería, preferimos ir con un psicólogo, preferimos ir a comprar un libro que nos hable acerca de cómo orar. O preferimos ir a comprar un CD para estar oyendo la manera que aquel hombre nos está explicando cómo debemos orar, que orar 5 minutos delante de Dios. Ya no 1 hora, como dijo Jesucristo, 5 minutos de perdido para empezar a agarrar el vuelo, para empezar a movernos. Como ese carro que está pesado, ¿verdad? Y usted lo empieza a mover y está duro al principio, pero después se empieza a mover y empieza a estar más fácil para moverlo hasta que empieza a caminar. Así nosotros en la oración tenemos que hacerlo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos orando por costumbre? ¿Porque ya me sé todas las palabras? ¿Por eso es por lo que estamos? ¿O son las palabras que yo aprendí? Yo aprendí en la infancia, yo aprendí cuando me enseñaba mi abuelita. Yo aprendí el Padre Nuestro, yo aprendí tantas cosas, ¿verdad? Y se lo puedo decir como un perico. Te lo puedo recitar como quien dice. Pero son palabras vanas. Cuando uno decía, y tienes que aprenderte esto, que el Padre Nuestro y que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga no sea tu reino, venga tu voluntad. Hermanos, todo eso es palabrería cuando no sale de aquí. Es una realidad del Padre Nuestro, es la oración perfecta. Pero ¿sabe qué? Cuando sale de aquí, no trabaja. Cuando sale del corazón, entonces es cuando el Señor escucha. Vamos a ver lo que dice aquí también. Muchos de nosotros estamos en la infancia y conocemos la palabra, o podemos decir porque es parte de mi religión, pero espiritualmente no lo estamos tomando en cuenta. Cuando nosotros creemos, hermanos, que tenemos un Dios que es espiritual, un Dios que es sobrenatural, un Dios que hace milagros, maravillas, un Dios que quita cánceres, un Dios que echa fuera demonios, un Dios que nos transforma a nosotros, un Dios que nos cambia la manera aún de pensar y de mirar. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando estamos orando no estamos viendo a ese Dios poderoso. Simplemente estamos repitiendo. Eso es una parte de la religión cuando empezamos a orar y hay veces que hasta oramos con competencia. Porque aquel está orando más recio, yo oro más recio. Pero no le estoy orando porque cree en Dios. Estoy orando simplemente porque yo tengo más autoridad, yo puedo orar mejor, yo tengo mejor retórica para la palabra. Pero ¿sabe qué? Así no lo acepta Dios. Perdóneme, pero no lo acepta Dios. La palabra dice, yo miro tu corazón, yo miro la sinceridad de tus palabras. Y aquí en muchas ocasiones nosotros estamos cometiendo errores porque estamos orando por costumbre. ¿Ve? En Mateo 6:7, vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Porque siempre acuérdese la palabra de Dios. En Mateo 6:7, dice,
Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre que está sabe de todas las cosas que tenéis necesidad antes de que ustedes las pidan. ¿Ve? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí nos lo está diciendo claramente. Es una oración entre usted y el Padre. Ahí claramente Jesucristo te está diciendo, ¿sabes qué? Ora al Padre. Así como yo oraba cuando estaba en la tierra, así también tú ora al Padre. Y yo respaldo esa oración también. Métete a tu aposento, ahí en el lugarcito secreto, o en otra parte, ahí donde no te molesten, ahí entra. Pero no estés repitiendo las palabras. No seas como un perico, quiere decir. Que como si está repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Decía un hermano, decía, es como un disco rayado. Si voy a hacer eso, pues mejor le pongo el disco a Dios, lo grabo y se lo pongo. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que las palabras salgan de su corazón, del sentimiento interno que está en su alma, del dolor por aquel hijo, del dolor por aquel esposo, del dolor por aquella esposa, del dolor cuando no hay comida, que tiene uno necesidad. Ahí es donde Dios quiere que usted y yo estemos orando. Por eso dice, aquí entra y nomás tú y él empiecen a orar. Pero que no haya una cosa como competitiva, una cosa que nomás oramos porque, ay, pues yo sé orar. Hermanos, tenemos que saber lo que estamos orando. Tenemos que saber lo que estamos orando. Le voy a decir algo y quiero que lo escuche muy bien. Quiero que lo escuche muy bien. Una vez yo miraba a la gente, ore y ore y ore. Todos vamos a orar, hermanos. Sí, había 5 hermanos, 10 hermanos, 15 hermanos, todos orando. Vamos a orar por esto. Hermanos, cuando el pastor decía vamos a orar por esto, uno estaba orando por Irak, el otro estaba orando por el carro, el otro estaba orando por las finanzas, el otro estaba orando por los hijos, el otro estaba orando por enfermedad, todos completamente orando por lo que ellos querían, nunca por lo que el pastor les había dicho. Y la palabra claramente lo dice, si 2 se ponen de acuerdo, si 2 se ponen de acuerdo, ¿estarían de acuerdo ellos? No estaban. ¿Los escucharía Dios 15 orando diferentes oraciones? No, 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 no nos ponemos de acuerdo. Y una vez estábamos en México, entonces había como unos 8 o 10 pastores, y ahí estaban los hermanos, yo no soy pastor, pero ahí estaba yo con ellos. Entonces ellos empezaron a orar, hombres de autoridad, empezaron a orar, y orar, y orar, y yo estaba sentado en mi banca, acá orando también, y luego me dijo el Señor, ¿sabes qué? A ninguno de ellos los escucho. Yo me levanté, y fui y le dije al que estaba dirigiendo la oración, le dije, mira, el Señor dice que a ninguno de ustedes los está escuchando. Entonces dije, ¿se enojó? ¿O se molestó? Pero al ratito dijo, ¿sabes qué? El hermano dice que el Señor dice que ninguno de nosotros nos está escuchando Dios. Entonces ellos también se molestaron y me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Pues tú ora entonces. Dije, claro que oro, pero con una condición, de que ustedes estén escuchando lo que yo estoy orando. Ustedes escuchen lo que oro para que ustedes se pongan de acuerdo. Cuando yo estoy orando por la necesidad de esa, ustedes van a decir, oyeron y van a decir, estoy de acuerdo. Sí, Señor, que así se haga. Entonces ellos estuvieron de acuerdo y empezamos a orar. Sí, hermanos, quiero decirles una manifestación tremenda del poder de Dios, porque estábamos unidos. No importa que fuéramos 10, pero estábamos unidos, estábamos oyendo lo que estamos. Si usted, déjeme decirle un ejemplo, si usted está en la línea de teléfono y otra persona le pide oración y los dos se ponen a orar al mismo tiempo, ninguno de los dos los va a escuchar Dios, porque ninguno está escuchando al otro, no están de acuerdo. La palabra de Dios dice, si 2 se ponen de acuerdo. ¿Se fija? Ejemplo, aquí en la tierra, usted va con 5 personas, yo voy con 5 personas a la corte y allí está el juez. Y los 5 empezamos a hablar al mismo tiempo. ¿Qué cree que va a hacer el juez? ¿Qué piensa que haría ese juez? O nos calla a todos o nos echa para afuera a todos. Y luego dice, 1 por 1 hable. Así es aquí en la tierra.
Lo natural es primero, después lo espiritual. Así también la palabra dice claramente, si dos se ponen de acuerdo, por favor, usted, donde quiera que se encuentre, que me está mirando, cuando usted vaya a orar con su esposa, cuando usted vaya a orar con su hijo, cuando usted vaya a orar en la iglesia, ¿sabe qué? Pónganse de acuerdo por qué vamos a orar. No nomás empiecen a orar por un lado y por otro y por otro y por otro, porque no están de acuerdo. Y la palabra claramente dice, no los va a escuchar. Mas dice, cuando dos o tres se ponen de acuerdo, mi Padre en los cielos hará las cosas que nosotros estamos haciendo porque estamos de acuerdo en una cosa. Pero si no estamos así, lo siento mucho, porque es costumbre. A cada quien le da su gana orar por lo que quiere. Y esto es, ¿oramos por costumbre? La pregunta es, ¿oración por costumbre? ¿Oramos por costumbre? Por eso fue lo que el Señor me dijo, ponle un signo de interrogación. No les digas esto. Tú nomás diles, ¿estarán orando por costumbre? ¿Se fija? Seguimos adelante. Muchas ocasiones, porque estamos satisfechos con nosotros mismos, satisfacemos nuestra mente ya acostumbrada. ¿Sabía usted que en muchas ocasiones cuando yo empiezo a orar, ¿verdad? O que usted empieza a orar, hay ocasiones que me siento tan a gusto cuando oré, pero hay ocasiones legítimamente que salió de nuestro corazón, nos sentimos. Pero también hay un estratagema del diablo, de que en muchas ocasiones nosotros nos sentimos bien cuando nosotros oramos por costumbre y nuestra conciencia quedó libre, aunque andemos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Pero ya oré, hermano, si ya viene a la iglesia, oh, ya estuve orando, hermano. Sí, pero ¿cuáles son las acciones que has hecho? ¿Oramos por qué? ¿Oramos solamente por la costumbre? ¿Oramos para sentirme yo bien? ¿Para aligerar mi conciencia? ¿Para decir, oh, no, mire, ¿sabe qué? Yo ya oré. Entra ni 5 minutos duras en el altar, ni al altar vas. Ni 5 minutos iba a decir, no, ni al altar vas. O vamos, yo también me voy con ellos. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar? La palabra de Dios nos está diciendo aquí claramente, es momento crítico ahorita, como están pasando las situaciones. Hay momentos, hermanos, que estamos en peligro y lo único que nos puede ayudar es la oración directa a Dios. La oración que salga de nuestro corazón a Él, solamente porque Él es el único que nos puede ayudar. Mire lo que está pasando ahorita. Lo que dio vuelta al mundo inmediatamente, estaba leyendo los periódicos, antes de que terminara, antes de que llegara el avión a tierra, 3 veces ya había dado vuelta la noticia de que un cristiano había secuestrado un avión. Imagínense. ¿Dónde está eso? En lugar de estar orando, en lugar de estar diciendo, Señor, cambia el corazón de las personas, esta persona hizo algo indebido. Porque aparentemente fue un secuestro, es un secuestro. Y después yo miré en el internet, ahí están las noticias en el internet. Y piqué ahí a ver si era algo que había sido. Y dicen, los periódicos claramente dicen, todo esto fue un estratagema que fue usado para salir y poner abajo a los cristianos. ¿Por qué? Porque este hombre, la gente del avión nunca se dio cuenta de que habían sido secuestrados. Se dieron 7 vueltas allí. Nunca se dio cuenta nadie. Hasta que vinieron los policías, hasta que vinieron las fuerzas, ¿verdad?, de seguridad y pescaron a este hombre. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Ir a hacer eso o estar orando? Todo esto espiritualmente se mueve cuando nosotros empezamos a orar a Dios. Entonces se mueve nuestra lucha, no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, que están en este ambiente, moviendo a la gente a que actúe así. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Después la mujer de él dice, señor presidente, por favor, perdone a todos los evangélicos. A todos los evangélicos nos está metiendo en una cosa que ni siquiera hicimos. ¿Por qué? Por no orar. Por no orar simplemente. ¿Y sabe lo que va a hacer? Ahora sí, usted y yo tenemos que orar.
porque va a haber represalias en contra del fanático cristiano, y los fanáticos cristianos sí va a haber. Sí va a haber. ¿Por qué? Porque es algo como si hubiera sido preparado de antemano. ¿Y sabe lo que pasa? La historia lo dice claramente. Cuando Nerón le echó la culpa a los cristianos, vino una matazón, una muerte, un perseguimiento de los cristianos, los quemaban, los incendiaban, hasta Roma la quemó. Cuando quisieron tomar en otras partes cosas, ¿verdad? El gobierno de Hitler fue y quemó esto y quemó lo otro, y dijeron, fueron aquellos. Hoy es tiempo de orar. Es el tiempo de orar por usted, por su familia, por su ciudad, por su nación. Pero primeramente ore por usted, pero no repetitivamente, no por costumbre, hermano. Son los tiempos finales. Ya el tiempo se acorta, hermano. Dice la palabra de Dios. Dice, cuando la higuera reverdezca, y esa higuera simbólicamente es Israel. Israel ya está en donde debería estar. Jerusalén está donde debería de estar. En 1948 se cumplió la promesa o la profecía que decía, cuando el tiempo de los gentiles se termine, y se terminó en 1948, el tiempo está cerca, dijo el Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que este es el tiempo de orar, es el tiempo como tenemos el programa de tiempos de orar, así debemos de orar, pero con el corazón. Usted que está en la casa debe de orar con ese corazón directo a Dios, gimiendo, clamando. Los tiempos son difíciles y se van a poner peor, solo que aquí estamos nosotros mirando todo esto. Mire lo que dice Isaías 1:12. Vamos a ver lo que dice Isaías 1:12. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hallar mis atrios? Está hablando de cuando vamos nosotros al altar. No me traigas más vana ofrenda. El incenso me es abominable. Luna nueva y día de reposo, y el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tengo aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y luego dice, y cuando extiendas tus manos, yo esconderé mi rostro, mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas de sangre están vuestras manos. Y da el consejo, dice, lavaos y limpiados, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, y buscar el juicio y restituir el agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí nos da el problema y la solución, de que en muchas ocasiones no estamos orando como debíamos de orar, con nuestro corazón sincero. Estamos orando cosas malas. Y aquí nos dice, ¿sabes qué? Hasta que yo no voy a oír tu oración. Entonces, si usted de alguna ocasión le dijo, Señor, ¿por qué tú no oyes mi oración? Mira cómo estás, ¿dónde estás? ¿Por qué no me hablas? Hágase un examen. ¿Estaremos orando por costumbre? La palabra de Dios, ¿estaremos orando por costumbre? Ahora, muchas ocasiones, yo ando en pecado, hermano. Aquí entra el enemigo. Si yo ando en pecado, hermano, un ejemplo, si yo ando en pecado, ejemplo, orar me hace sentirme bien y no buscar el arrepentimiento, no buscar la solución en Dios, no buscar ser sincero delante de Dios. ¿Ve? Y nos quedamos satisfechos con la oración por lo mejor que yo hice, por lo mejor que yo hago. Aquí también nos puede ayudar una oración que no viene desde el fondo de un corazón contrito y humillado. Entonces esa oración no va a tener poder, no va a tener valor. ¿Para qué? Para cambiarlo a usted. Así no cambia el Señor. Ahora, aquí muchos de nosotros decimos, hay que orar, ¿para qué? Hay que orar porque mira, entonces será salvo. La fe no dice así, la palabra no dice así, ora para que seas salvo, porque el que mucha ora, no hermano, dice ten fe en Cristo para que seas salvo, la fe en Cristo Jesús, y la fe en Cristo Jesús se trabaja, hermano,
Tienes que tener en las circunstancias duras, en los problemas más difíciles, vas a ver que como te diré que ahí la fe es donde empieza a trabajar una manera diferente. Pero si tú no tienes esa fe, si tú estás creyendo que por orar todo lo va a ir bien, déjame decirte que no. Jesucristo oró 40 días y 40 noches. Y fue tentado. Y fue tentado. Nunca me vayas a decir a mí, porque la Biblia dice esto, ¿sabes qué? Ay, hermano, a mí no me puede hacer nada el diablo porque estoy orando. Aquí el mismo Jesucristo, el mismo Cristo de la gloria, el Señor nuestro, fue tentado, pero para ser probado, para ver si salía bien de esa prueba. Y salió bien de esa prueba. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Escrito está Satanás. Escrito está Satanás. Era lo que le decía. ¿Por qué? Porque ahí estaba la palabra viva, haciéndose una realidad. Y es lo que Dios quiere en usted también. Solo que aquí nosotros tenemos que hacer eso. Lucas 18:11 nos da una palabra nueva. 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy las gracias, porque no soy como aquellos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a la casa justificado antes que el otro. Porque en muchas ocasiones nuestro corazón se enaltece y creemos que porque estamos orando estamos bien, pero estamos orando por costumbre y no estamos orando de lo que sale de nuestro corazón. Y Dios mira su corazón como a nosotros, ¿verdad? En cada momento. ¿Cuál es la palabra que está aquí? El Salmo 42 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así debe de orar tú también. Así debes de sentir que hay una necesidad tan grande que el único que te la puede resolver se llama Cristo Jesús. Solo que el tiempo se nos ha terminado. Mira, si tienes, si quieres oír más de esto, de acerca de la oración, llama al teléfono 738-1352. Ahí estaremos contigo. Vamos a orar, vamos a enseñarte porque es necesario. O si no, ven aquí a la iglesia, a Centro Cristiano Internacional. Aquí también estaremos contigo. Solo que Dios me los bendiga. Les habló su hermano en Cristo, Juan. Nos miraremos la próxima semana porque tenemos una cita divina en la Biblia y las tinieblas. Dios me los bendiga. Amén y amén.